Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Qué tal la semana? Bien, bien. ¿La Bien, suya? gracias. Ay, qué dicha, me alegro. Por fin viernes. Sí, profe, se fue muy rápido la semana. Se fue muy rápido la semana y ya el año. Aún más el año. Como le decía yo ahora a un colega en la mañana, ya uno sabe que se fue el año cuando uno empieza a generar los adelantos de viaje en el sistema, ¿verdad? Y a uno le dan las fechas de que me voy el lunes y vuelvo el 29, que vuelvo el 5 de noviembre. Y ya usted empieza a sacar la cuenta que son 7 días hábiles después del regreso. Ya cuando se empieza a ver fechas de vencimiento, 20 de noviembre, 20 no, 24, 24, 30, 1 de diciembre. Uno dice, sí, ya se fue. Y ya las tiendas sacando la decoración navideña, por si quedaban dudas, se fue. Ahí el punto más importante, que empieza la época que le llamo yo de lipidia presupuestaria. Es un periodo en el que nosotros tal vez durante el año dijimos, no, ya tal compras no se hizo, no se va a hacer por X o Y motivo, que, ¿verdad? Porque nos dimos cuenta que alguien por ahí nos podía auxiliar con, con la maquinaria o que tenía un equipo ahí ocioso y nos lo va a trasladar. Entonces no nos pasen en este presupuesto a fulano, ¿verdad? O uno determinó, ahí hace movimientos a nivel de presupuesto y cuando se da cuenta nos dicen, se dañó tal máquina, la podemos reparar y uno, finales de octubre, son 3 millones la reparación y nos quedan 4, pero ya hay compromisos adquiridos, entonces no se puede. Bueno, no se puede, no, sino que ya empezamos en un proceso de negociar y levantar teléfonos y de, ¿te acordás, compa, que me des un favor? Sí, ¿por qué? ¿Qué ocupas? No, y te voy a mandar una máquina, paga la voz, que vos estás sobrado de presupuesto en ese rubro. Entonces es el periodo que, lo que les llamamos nosotros en la oficina el trimestre de liquidia presupuestaria. ¿Verdad? Que más adelante eso es algo que van a ver, que no es lo mismo hablar de presupuesto que efectivo, ¿verdad? A veces se puede tener efectivo, pero no presupuesto. ¿Soy solo yo o se me metió el profe? Perdón, Yandri, me preguntaba algo. Ah, no, es que se me metió, entonces no sabía si era que estaba hablando, entonces si era que yo es que estoy con fallillas de internet. Ok, no, no, sí, perfecto. Ok, perdón, profe. Ok, chicos, entonces, bueno, los exámenes, ¿verdad? En el transcurso de esto de mañana, ¿verdad? Vamos por orden de día de clase, entonces ya ahora sí, ya terminé con los otros, siguen ustedes, entonces ahí mañana, no sé, asusten si les empieza a notificar el correo que les estoy devolviendo los exámenes, ¿verdad? Y de un pronto a otro, y ya dejan de sonar las notificaciones, porque nada más te puedo dedicarle la mañana y el domingo en la tarde ya espero terminar con los que hagan falta. Entonces, más bien iba a comentar antes de entrar en materia. ¿Ya llenaron la encuesta de SINAES? Los que son de administración. No, profe. Yo sí, ya.
Ok, no, perfecto. Para los que no lo han llenado ahí, les voy a dejar al final de la clase, ¿verdad? Para que tomen el rato de llenarla. ¿Qué tanto tiempo quita, no? ¿Y quién fue el que me dijo que ya había llenado la encuesta? 15 minutos, tal vez, es que hay que leer algunas cosas. Sí, ¿verdad? Como decía Sherry, ¿verdad? Son 15 minutos, sí, está parecido al que tuvimos que llenar los docentes, ¿verdad? Entonces, porque la carrera está en proceso la carrera de administración, ¿verdad? Está en proceso de acreditación ante SINAES, entonces parte del proceso es hacer entrevistas al estudiantado, ¿verdad? Y para que los que sean de administración nos echen la mano, ¿verdad? Y como les decía a los grupos del miércoles, y sean lo más objetivos posibles, ¿verdad? Porque yo sé que nosotros no tenemos como esa cultura o decimos, le ponemos un 10 a todo, ¿verdad? Bueno, en escala de 1 al 10, le ponemos un 10 a todo para salir rápido de la encuesta, ¿verdad? O si pensamos, o si ponemos una queja, o si alguien se queja, ay, que es que un fulanito es muy incómodo, ¿verdad? ¿Verdad? Que todo lo ve negro, ¿verdad? Y bueno, hay gente que sí lo ve todo negro, pero una cosa también es hacer ver las cosas, tanto lo bueno como lo malo, ¿verdad? Hablo del ejemplo de contaduría pública, que a mí cuando eran presenciales de las clases, los chicos del lunes siempre hablaban mal del profesor que estaba dando costos 2, ¿verdad? Hablaban, improvisaba mucho, que no traía la clase planificada, siempre ahí, ¿verdad? Y Profe, ¿usted como da costos 2? no es que me choca que de hecho esa es ahorita termino de contar la historia de ese curso, ¿verdad? Yo tenía varios chicos y para los de contaduría pública tienen que llevar costos 2 y luego llegan a mi curso, a organización y control. No me pregunten por qué la antigua dirección de carrera a veces levantaba el requisito, porque no es tan indispensable. Digamos, 2 o 3 cositas se ven que se necesitan, pero yo las retomo ¿verdad? Explico en 30 minutos lo que yo necesito de ese par de temas para que lo utilicen en el curso, que de hecho se utiliza bastante ese tema. Entonces, ¿verdad? Yo los escuchaba ahí, el run run del el desarrollo de la clase, de que se metía mucho, en especial con las chicas, temas, ¿verdad? De la vida privada. Me acuerdo que un día dice una chica, profe, ¿qué quieres saber si tengo novio o no tengo novio? Le digo, yo no sé, esa información a mí me sobra, nada más me interesa saber de qué carrera son, si trabajan o no, porque a veces, dependiendo de dónde trabajen, puedo agarrar los contextos para poner ejemplos, ¿verdad? Que tal vez vengan al caso de lo que estoy impartiendo, pero ahí en fuera, novio, novia o, no, o ganado, como dicen algunos, a mí me es indiferente. Pero y como que el profesor en algún momento, ¿verdad? La gota que derramó el vaso, hubo un grupillo que sí estaba un poquillo más espabilado y el colega hizo un comentario, ¿verdad? Que ese grupo sí lo hizo llegar a la dirección de carrera y había una chica que había estado conmigo en control. Bueno, perdón, organización y control, porque después le piensan los de administración que yo les doy ese curso y no. Suena parecido, pero es diferente. Entonces ya ahí me topa la muchacha y, hola, profe, ¿cómo le va? Me dice, le quería conseguir trabajo, pero dice su jefe que usted no puede estar en 2 lados al mismo tiempo. Y yo, ¿cómo que me quería conseguir trabajo si yo trabajo tengo? Le dije yo, sí, es que pasó tal y tal cosa con el profesor, dijo esto y, ¿verdad? Haciendo referencia a la vida íntima de la estudiante después de clase. Y se lo hicieron saber al director de carrera, ¿verdad? Y como en las grandes ligas llegó el director y le pidió la bola al profesor, ¿verdad? Y estaba buscando
colega, pero yo tengo choque de horario para dar ese curso, entonces no, ya lo rescató. Bueno, si no lo han cambiado, tengo entendido que lo está dando la profesora Adriana Coto, ¿verdad? Entonces, y cuando el antiguo director me contaba, me dice, y le digo yo, ¿y hasta ahorita te das cuenta? Me dice, sí, ¿por qué vos qué sabías? Le dije yo, en mis clases se lo comen vivo, yo más bien tengo que parar en los comentarios, les dije yo, porque yo siempre les digo, en mi clase vamos a hablar del que está para que se defienda, dije yo, pero lo curioso es que en las encuestas siempre, y cuando nos repartían la retroalimentación, y de todo estaba en orden, ¿verdad? Que ese es otro punto, ¿verdad? Que por eso les digo, para lo bien y lo mal, los aspectos de mejora y lo que quieran rescatar de un curso, la metodología de X o Y colega, ¿verdad? En su forma de desenvolverse, también hágalo saber, porque en algún momento el rector viene del director de carrera, licenciado, ¿y qué va a hacer usted con el profe tal? Y ¿cómo que qué va a hacer con qué tal? Si ve, aquí tengo 2, 3 correos de estudiantes quejándose de tal aspecto. Discúlpeme, don Máximo, aquí tengo la evaluación docente y le pusieron un 100, ¿verdad? Entonces, el director de carrera, digamos, primero se saltan el proceso, ¿verdad? Del debido proceso de ir a hablar con el director de carrera, que es nuestro superior inmediato. Se saltan la primera línea y tras de eso, la instancia que la universidad les provee a ustedes, no la, no la aprovechan, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a dejar el enlace al final de la clase y para que se tomen el rato apenas puedan de ayudarnos con la encuesta para SINADES. Entonces, eso sería por ese punto. ¿Qué otro tema administrativo quería tocar antes de empezar la clase? Ah, bueno, ¿verdad? Ahora que di toda esta vuelta del manejo de clase y demás, ¿verdad? Sepan lo que acá con micros abiertos o me lo pueden mandar al correo igual, ¿verdad? Cualquier siempre sugerencia o propuesta de mejora, ¿verdad? Siempre estoy abierto a sugerencias, ¿verdad? Que sepan que conmigo tienen la confianza de si algo no les gusta o quieren darle la vuelta a algo, ¿verdad? Siempre estamos abiertos a sugerencias. De hecho, ¿algún comentario, sugerencia para lo que viene de esta segunda parte del curso? Profe, por mi parte, por el momento no. Mi parte todo bien, profe. Perfecto, muchas gracias, chicos. ¿Alguien más? Perfecto, entonces empecemos con el contenido de la clase de hoy. Me avisan cuando ya están viendo. Profe, la clase está pesada, o está más o menos light. No, la voy a hacer light por la simple y sencilla razón que hoy vamos a ver ¿verdad? La contabilización de los otros dos elementos del costo, ¿verdad? Mano de obra es muy chiquitita y además va incluida, ¿verdad? Dentro del tema de costos por órdenes de trabajo, ¿verdad? Que cuando entremos a ver la próxima semana, si por ahora estamos las 7, 8, 9, sí. Así que cuando a mediados de la próxima clase, que ya comenzamos con el tema de órdenes de trabajo,
¿verdad? Como Se les puso decía. malcriado el perro, profe. Sí. No, no, la jefa de seguridad que Milagro hoy sí estaba ejerciendo. Ah, bueno, que les decía, ¿verdad? Como esto va igual contenido dentro del tema de costos por órdenes de trabajo, ¿verdad? Que, digamos, en resumidas cuentas, las empresas pueden producir bajo dos metodologías, ¿verdad? Que es una metodología de producción masiva o en serie, ¿verdad? Como le dicen los ingenieros industriales, o cuando son productos más personalizados, ¿verdad? Entonces vamos a ver la pequeña diferencia entre una forma y otra, ¿verdad? A nivel administrativo. Entonces, lo que yo hago es con este tema es como introducirlos, ¿verdad? De qué trata la parte de mano de obra, las particularidades y las diferencias con ¿verdad? Yo sé que ya los de conta y administración tuvieron una vasta experiencia elaborando las planillas, ¿verdad? Entonces, pero los de ingeniería, ¿no? Los de ingeniería nada más recuerdan el asiento de conta uno de gasto de salario contra efectivo, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es tan exacto esa forma, ¿verdad? Que hay un registro transitorio para pagar la planilla. Y que inclusive tal vez muchos conocen el proceso, pero no, digamos, tal vez en la práctica y como no estamos tan ligados a la gestión de planillas, no lo dimensionamos. Entonces es como por ahí bastante ligero lo hacemos hoy para ya, digamos, entrar con un poco más de formalismo cuando veamos costo por procesos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué les sugiere a ustedes la palabra mano de obra o el concepto? ¿A qué asociamos la mano de obra? Profe, como el trabajo que hace un obrero o una persona. Sí, ¿verdad? Primero, sí, eso es lo importante, de que lo desarrollan las personas, ¿verdad? Entonces, es tanto el esfuerzo físico como mental, ¿verdad? De un empleado para elaborar el producto, ¿verdad? Y recordemos que cuando hablamos de producto estamos hablando en términos genéricos, que puede ser un artículo tangible o también un servicio, ¿verdad? Entonces, que a veces cuando tomamos la literatura y decimos cómo hablan de producto y dónde quedan los servicios, no, producto es enfocado en términos genéricos. Y el costo, ¿verdad? Cuando hablamos de ese costo de la mano de obra, es el precio que se paga por hacer uso de esos recursos, ¿verdad? Bueno, recursos o capital o talento humano, ¿verdad? Cada empresa le llamará de una forma diferente y no vamos a profundizar en esas discusiones filosóficas de que el recurso es despectivo, que por X o Y, ¿verdad? No estamos en un curso de filosofía para entrar en eso. Nada más así como una reseña, ¿verdad? Si a alguien le gusta el tema de recursos humanos y se lo pesca, ¿verdad? Porque yo di con ese libro por casualidad y me gustó el título, que era bastante provocativo, ¿verdad? No sé si todavía se conseguirá en físico, si lo encontrarán digital, se lo recomiendo a los que les interesa, les llama la atención toda esta parte. Se llama El síndrome de Homero Simpson y otros perfiles psicológicos en la empresa, del psicólogo español Javier Cantera. Es un libro bastante interesante y que resume
¿verdad? Da una serie de perfiles, habla del síndrome de Homero Simpson, síndrome de Obama, síndrome de Donald Trump, síndrome de Gregory House, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces al final el autor concluye que todos encajamos en alguno de esos perfiles, ¿verdad? Y que inclusive, por decirlo así en cristiano, como que todos estamos un poco deschavetados de la cabeza, pero que parte del trabajo de la alta dirección es hacer compatibles esos perfiles, ¿verdad? Para encauzarlos a un objetivo común y que las relaciones laborales sean lo más sanas y provechosas para la empresa. Entonces, cuando hablamos de mano de obra, ¿verdad? No se trata solo del que trabaja de forma manual, sino también el que opera las máquinas, ¿verdad? Entonces, por la función productiva, la mano de obra se puede catalogar según la necesidad de información como un costo primo o un costo de conversión, ¿verdad? Que, por ejemplo, a veces escucharán en ciertas lecturas o foros, por ejemplo, cuando hablan es que el costo de transformación de X empresa, ¿verdad? O costo de transformación o de conversión de X, oye, para tal producto es de tanto y del competidor principal es tal, ¿verdad? ¿Verdad? Que, por ejemplo, hace poco había un reportaje sobre la guerra económica que tiene Rusia con los Emiratos Árabes, ¿verdad? Con el petróleo bajo, ¿verdad? Cuando estuvo hace poco en $30, decía que en primera instancia parecía que le estaba yendo mejor a los árabes porque si el costo de conversión del, del petróleo de los árabes es de $14 y el de los rusos 22, ¿verdad? Y ambos lo venden a 30 porque eso es de mercado internacional. Entonces hablan de eso, el costo de obtener el producto, ¿verdad? De conseguirlo. Y, y a nivel de clasificación, al igual que el material, ¿verdad? Ya a inicios de curso algo ya hablábamos de esto, que la mano de obra se clasifican, al igual que el material, tanto en mano de obra directa como en mano de obra indirecta, ¿verdad? Que la mano de obra directa, perdón, es la que se asocia directamente con el producto, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una construcción, yo puedo decir si estoy construyendo un residencial de 200 casas, ¿verdad? En Moravia, por decir un sitio, y si yo fácilmente identifico que tengo 50 obreros que trabajan 8 horas diarias, ¿verdad? Entonces puedo decir que utilizo 400 horas de mano de obra por día, ¿verdad? Mientras que tengo al ingeniero, que el ingeniero está un rato en la obra, se va a ver planos de un proyecto nuevo que se va a empezar, le toca ir a alguna reunión al banco, ¿verdad? Para obtener algún financiamiento. Al final es el responsable legal ante el Colegio Federado de la obra, pero es el que menos está en el sitio, ¿verdad? Para eso están los maestros de obras, que son las personas de confianza del ingeniero, ¿verdad? Entonces, vean que la diferencia entre uno y otro, los operarios o los obreros, ¿verdad? Los identifico fácilmente, mientras que hablar de cuánto tiempo destinó el ingeniero en la construcción de las casas y fue mínimo, ¿verdad? No tengo esa capacidad de asociarlo. Cuando hablamos de algunos costos de mano de obra, ¿verdad? Podemos hablar que si el nivel de la forma de pago es por pieza, por hora, por día, podemos hablar de jornales, pero cuando se paga de forma mensual, dice la teoría que eso se considera como sueldo. Nosotros acá no nos vamos a complicar si, ¿verdad? Entrar en términos técnicos de si es jornal o
sí es sueldo, ¿verdad? Para nosotros acá va a ser indistinto. Y bueno, el nivel de control interno, ¿verdad? Y ahí, el control interno son las políticas que utiliza la empresa para cumplir sus objetivos y que los recursos sean usados de forma eficiente, ¿verdad? Entonces, en mano de obra y algunos controles, ¿verdad? Son los relojes marcadores, las bitácoras del oficial de seguridad, ¿verdad? O estas marquitas que ahora tienen QR, que los oficiales las tienen que ir a escanear, ¿verdad? Para demostrar de que están haciendo las rondas de seguridad, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es el cálculo de la planilla, ¿verdad? Que tenemos que la principal función del departamento de planillas es calcular la nómina total, incluida la cantidad bruta ganada, la cantidad neta a pagar, los impuestos, ¿verdad? Que hay que decir tanto como la parte patronal como las retenciones que deban de hacer, ¿verdad? Y porque les decía que ya ustedes algo conocen. Me imagino que todos ustedes, de una forma más o menos elaborada, mes a mes les llega la planilla, ¿cierto? La colilla de pago. Sí, profe. ¿Y qué datos contiene la planilla, esa boleta o colilla de pago? Y el salario bruto, la rebaja de las cargas, o si hay impuestos de retenciones y el salario neto. ¿Verdad? Digamos, para los que tal vez pedimos un anticipo, ¿verdad? En los días 15, ¿verdad? Bueno, quincena, ¿verdad? Y ya sabemos que hay empresas que pagan 5 y 20, 10 y 25, ¿verdad? Ahí sin entrar mucho en la parte de la legislación que habla que el término de quincena es una ficción jurídica, ¿verdad? Que al final lo que se hizo fue lo que hace el patrón es anticipar parte del salario, ¿verdad? Más o menos por estándar, en la gran mayoría de empresas se maneja 40-60, ¿verdad? Dan un 40 del salario en el 15 y el 60 los rebajos, ¿verdad? Ya conforme avanza la relación y las obligaciones financieras del colaborador y puede que no tenga que gestionar, que solo le llegue, qué sé yo, el 10% o el 15% para subsistir apenas con pasajes, qué sé yo, y que todos los rebajos para que soporte la quincena del 30 los rebajos de créditos y demás, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ¿verdad? O en algunos lados empieza con el salario base, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que gana tal vez comisión o que les pagan alguna disponibilidad, ¿verdad? Tiempo extra, ¿verdad? Y todo ese tipo de adicionales, ¿verdad? Comisiones, que no vamos a entrar a estudiar tan a fondo porque el curso no es de legislación laboral, ¿verdad? Si igual alguien por trabajo o por curiosidad y quiere profundizar, se puede buscar y esto es gratuito. En el Ministerio de Trabajo hay un compendio de criterios jurídicos desde el 99 hasta el 2014. Más bien de milagro no lo han actualizado, ¿verdad? Entonces ahí podrán ver pronunciamientos del ministerio ante muchísimas situaciones que suceden, ¿verdad? A partir de consultas de los mismos patronos, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, para no desviar mucho el tema, ¿ustedes consideran que es sano o legal trabajar extras durante todo el año o por 2 años, estar trabajando a 12 horas? Les reconocen las extras, ¿verdad? Seguidas, profe, dice usted. Sí, durante 2 años, digamos, que porque la empresa está en crecimiento y como están todos los pedidos, ¿verdad? Entonces tienen la producción a 12 horas y usted Ok, las sí. trabaja y se las pagan las extras durante 2 años seguidos. Qué cansado, profe. Qué cansado, ajá, ¿qué más?
Pero ustedes, Sería muy agotado. ¿será legal? ¿Será legal, inmoral, por más que las paguen? ¿Verdad? Aparte de cansado, ¿verdad? Aparte de cansado, por ejemplo, entonces tanto el Código de Trabajo como la jurisprudencia que ha emitido el mismo ministerio dice que las extras son de carácter esporádico y excepcional, ¿verdad? De esporádico y excepcional, que si yo se tiene que trabajar por más de un mes, jurídicamente se entiende como una permanencia. Por tanto, significa que el patrono no es que requiere tiempo extra, lo que requiere es más personal, ¿verdad? Entonces, eso lo recalca el ministerio en muchas ocasiones porque hubo una hotelera, no me acuerdo cuál, ¿verdad? No, pero era de las reconocidas del país, que decía, vea, es que yo este personal así, que hable inglés y que tenga estos conocimientos, dominio de A, B y C, dice, no tengo tanto, dice, entonces yo lo que hago es, y porque ellos tal vez viven un poco largo el hotel, dice, yo les tengo habitación, no les cobro la alimentación, ¿verdad? Él trabaja, duerme, vuelve a entrar a tal hora y entonces el Ministerio de Trabajo dice, sí, o sea, le haga súper bien sus atenciones, las comodidades que usted le da a su colaborador, pero al final su colaborador está teniendo en 48 horas una jornada laboral de 28, 29 horas, una cosa así, ¿verdad? Por lo que entonces no se trata de que reconozca extra ni le dé facilidades, es contrate más gente. Claro que es una idea que se está poniendo en, en evidencia, ¿verdad? Entonces, es correcto. Aparte de cansado, es ilegal y por eso les decía que aunque las pague, el error no genera derecho. Es un principio en el derecho, ¿verdad? El hecho que se haya venido haciendo mal, ¿verdad? Ahí no aplica lo del uso y costumbre, ¿verdad? Entonces el patrón no tiene que corregir esos detalles, ¿verdad? Por aquí les voy a enseñar. Yo sé que ya los de conta y los de conta y administración, yo sé que tienen un severo trauma la gran mayoría tienen un severo trauma con las planillas, pero nada más con fines ilustrativos, ¿verdad? De una vez sepan los de administración y conta que acá no vamos a entrar a hacer una planilla a, a detalle. Acá con lo que vamos a trabajar es nada más en el concepto del cálculo del salario bruto y su respectiva clasificación, ¿verdad? Que es lo que nos interesa para efectos de producción. Ya la, ya la parte ya la parte de gestión, ¿verdad? Eso, la parte de la gestión, ¿verdad? De planilla, para eso está el área de capital humano. ¿Verdad? Entonces, mientras abres la hoja de Excel, ¿verdad? Entonces, nos, si nos devolvemos a contabilidad 1, cuando todo era muy bonito y color de rosa, cuando nos decía que la empresa pagaba los salarios, ¿cuál era el asiento que hacíamos? Profe, gasto de salarios contra el banco. Contra el banco, ¿verdad? Bueno, o efectivo, Sí. ¿verdad? Contra efectivo. En la práctica termina ocurriendo así, ¿verdad? Nada más que vamos a ver que ese efectivo
al final no le va a quedar todo no le va a quedar todo al empleado, sino que se distribuye, ¿verdad? Porque, como les decía ahorita que ahora la planilla, vamos a ver y que desde el salario bruto a nosotros nos rebajan la seguridad social, si estamos por encima del exento de renta, ¿verdad? Si ya nos toca pagar impuestos de renta al salario y nos retienen la porción que corresponda, si tenemos pensión alimenticia, ¿verdad? También esas son deducciones que el patrón no tiene que hacer de ley, las cuotas de préstamos que uno autorice, ¿verdad? A rebajo de planilla, ¿verdad? Y ya una vez que lo tenemos, ¿verdad? Ese asiento, ¿verdad? Se va a mantener, porque recordemos que en una empresa de manufactura tenemos la parte de producción y la parte de operación o staff, ¿verdad? Que es lo que sostiene la empresa. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que acá nos vamos a centrar que es el foco del curso, ¿verdad? ¿Verdad? Que es el foco del curso, ¿verdad? Que si fuera un curso solo para contadores públicos, tal vez una tarea del curso sería hacerle la contabilidad de inicio a fin a una empresa de manufactura, ¿verdad? Pero acabamos nada más así con un pequeño ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos lo que gana cada persona, los que ganaron horas extra, los que ganaron alguna bonificación, ¿verdad? Y al final, estos serían los salarios brutos en total, ¿verdad? 17 millones de colones, ¿verdad? Y lo que les decía, aquí al empleado se le va rebajando, que la seguridad social, la solidarista, si está autorizado a rebajarle, qué sé yo, que algunos patronos le financien la compra de celular a los colaboradores, ¿verdad? Los préstamos, en el caso que proceda, los que pagan impuesto de renta al salario, y vea entonces que de los 17 millones de gasto, ¿cuánto le voy a entregar a los colaboradores en efectivo? 13 millones, ¿verdad? 13.800.000. Y alguien puede decir, ¿y dónde quedó la diferencia? Repartida entre la solidarista, el seguro social, ¿verdad? El, ¿verdad? Que tiene que coincidir entonces el salario líquido con las deducciones, ¿verdad? Entonces, eso nada más así decía, con fines ilustrativos, ¿verdad? Para efectos del curso acá, nada más me va a interesar la clasificación a nivel de si es salario operativo, si es salario de producción, ¿verdad? No vamos a entrar en los cálculos más a detalle. ¿Verdad? Y como les decía, así como sucede con los materiales, ¿verdad? La mano de obra, al ser un elemento del costo de producción, lo vamos a reconocer cuando incurrimos en la mano de obra, en la cuenta de inventario de trabajos en proceso, ¿verdad? La parte de mano de obra directa, la mano de obra indirecta en la cuenta de control de costos indirectos de fabricación
o control shift, como se le suele llamar aquí en el curso, contra el respectivo pasivo, ¿verdad? De nómina por pagar. Ya cuando se hace el pago, ¿verdad? La nómina por pagar, y ya aquí, ¿verdad? El ejemplo que veíamos de las deducciones que el patrono tiene que dejarse la plata para luego entregarlas a los distintos actores, ¿verdad? Bancos, tributación, la caja, PODESAF, ¿verdad? Y efectivo por la diferencia, ¿verdad? Esto es nada más así como para refrescarle a los de administración y cuenta y que sepan que después del gasto hay todo un procedimiento. Y la parte nueva que vamos a ver acá es que los salarios, ¿verdad? Para efectos de acá en Costa Rica, generan una serie de obligaciones, ¿verdad? Que son las cargas sociales, que son las obligaciones que tienen los patronos, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, al igual, ¿verdad? Con fines ilustrativos, vamos a ver qué hace la empresa con esos costos que, ¿verdad? Pero ahorita cuando que termine de cargar de cómo se desglosa, ¿verdad? Entonces la empresa ahí tiene que pagar una serie de obligaciones, seguro, pensión, fondo de capitalización, el INA, PODESAF, ¿verdad? Y como el principio contable dice que el ingreso marca gasto, ¿verdad? La empresa tiene que guardar o ir provisionando o reservando la parte de vacaciones, aguinaldo y cesantía para, ¿verdad? En el caso de que no tengan su asociación solidarista o que los colaboradores no estén asociados, ¿verdad? Profe, una consulta. Es que a mí, bueno, me habían dicho que los que ganan más de 850.000, algo así, y les hacen un cobro a ellos de Hacienda y tampoco, no se lo cobran también al patrono. No, el patrono nada más lo que hace es retenerlo y entregarlo. Es un ente Ah, ok. Entonces al único que le quitan es al trabajador. correcto. En la parte de renta al salario, el que paga el empleado y paga el patrono es la parte de enfermedad, maternidad y la pensión de la cotización a invalidez, vejez y muerte. Ese sí, Ok, está bien, profe. Gracias. con gusto. No, no, que ese lo vamos a ver, ¿verdad? El impuesto de la renta al salario, ¿verdad? Ese no, ¿verdad? Yo ya doy por sentado que los de conta y administración lo vieron, y para los de ingeniería, ¿verdad? No voy a entrar mucho en el detalle, ¿verdad? De que va por decirlo así como un escalón, ¿verdad? Si usted gana ahorita, creo que
si no lo han modificado, que creo que lo revisan ahorita a finales de octubre, o no, más bien no he visto el decreto, siempre lo publican a inicios de octubre y este año no he visto correos donde le mandan el nuevo tope. Dejémoslo en el último que estaba, que era 804.000. Si usted gana por debajo de los 804, no le cobran. Si usted porque gana extras o le cambiaron el puesto y ganó 900.000, ¿qué va a hacer el tributación? Ah, usted está en el rango 1, entonces usted paga 10, en el tracto 1, paga 10%. No del total, sino de la diferencia. Entonces, de los 900 le rebajan los 804.000 y sobre ese saldo le pagan, le cobran el 10%, pero tiene un tope, va de 804 a 1.200.000. Después de 1.200.000, ¿verdad? Hasta otra cifra es 15%, ¿verdad? Y son 4 tractos, 10, 15, 20 y 25%, ¿verdad? Y siempre va en escalera. ¿Verdad? Y alguien puede decir, profe, pero ¿por qué si son gastos relacionados a la planilla de producción, por qué no los carga inventario, trabajo en proceso? Porque no tienen una asociación directa, ¿verdad? ¿Verdad? Que aunque la ley diga, la jurisprudencia, que las vacaciones son salario, aquí en esta cuenta de inventario de trabajo en proceso, siempre vamos a contabilizar el trabajo efectivamente realizado o ciertas partes que son normales, el ocio normal, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí las vacaciones están dentro del costo indirecto de fabricación, ¿verdad? Al igual que el aguinaldo, que aunque la ley dice que el aguinaldo es el 13º salario, ¿verdad? Y no tiene una relación con la producción, porque si la legislación cambiara y lo quita, la empresa se ahorra ese costo, ¿verdad? No tiene nada que ver con la producción, ¿verdad? Termina siendo al final como un impuesto. Por eso es que le damos esa clasificación como costo indirecto, ¿verdad? Y esa cuenta de la que ya hemos venido conversando desde que vivimos inventario, vamos a ver cuál es la función de esa cuenta más adelante. El tiempo extra, ¿verdad? El tiempo extra, recordemos que hay que reconocer una porción adicional de 50% o el famoso, o como se le llama, ¿verdad? Tiempo y medio, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la empresa puede optar por alguna de las siguientes políticas para contabilizar el tiempo extra, ¿verdad? Que el primero es, como les decía, que la jornada extraordinaria es de carácter excepcional y esporádico, por lo que debe cargarse a costos indirectos cuando obedece a programación o azar, ¿verdad? Porque hubo un corte, un mantenimiento, o pasó un camión y se llevó el cableado, entonces sí, tuvimos que parar una hora la máquina mientras la compañía reparaba, ¿verdad? Y como tenía que quedar la producción terminada, tuvimos que pagar ese tiempo extra, ¿verdad? Porque nadie podía prever que el furgón se iba a llevar los cables, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice que un empleado que labora en jornada nocturna gana $6 la hora. Sin embargo, laboró 45 horas en la semana como parte de las necesidades de producción. Elabora el registro correspondiente. Entonces, vamos a hacerlo y me dicen cuánto le vamos a pagar, ¿verdad? Entonces, primero determinemos cuánto hay que pagarle al muchacho, ¿verdad? A la persona. Y cuánto vamos a clasificar, ¿verdad? Según el ejemplo que estábamos viendo del registro, ¿verdad? De cargar la mano de obra directa al, al inventario y la parte indirecta a la cuenta de control de costos indirectos. Entonces, ¿cuánto hay que pagarle a la persona?
Me dicen cuando ya lo tienen y me dicen cuánto hay que pagar. Ah, bueno, un detalle para que tengan en cuenta, para el que tal vez no lo sepa, la jornada ordinaria nocturna es de 36 horas. Entonces, dice que tenemos horas laboradas, laboradas 45. Jornada ordinaria 36. Tarifa por hora. ¿Cuánto sería el total salario? Que serían 297. Correcto, ¿verdad? Que sería 36 horas, ¿verdad? A $6 y 9 horas, ¿verdad? Y 9 horas a $9, ¿cierto? Y así es como se obtiene este dato. ¿A alguien le dio más? ¿A alguien le dio menos? O sí, A sí. mí a mí me dio mal, pero fue porque no saqué las horas, digamos, saqué 45 por 6. Ok. Profe, porque eran $9. Porque recuerden que el tiempo extra, ¿verdad? Y eso que yo creo que es casi que convención internacional, la hora extra se paga a un 50% adicional. El famoso tiempo y medio. Entonces, a mí me pagan 6 por hora, ¿verdad? La persona gana 6 por hora, pues, por cada hora extra le tengo que pagar 9. Ah, ok, ya, profe, gracias. ¿Verdad? Entonces, nótese que efectivamente a la persona, ¿verdad? El salario bruto que le voy a reportar por esa semana de trabajos es de $297, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver el registro.
en el inventario de trabajo en proceso, dice que la persona trabajó 45 horas y la tarifa regular es de 6 horas, ¿verdad? Y estábamos hablando que en el inventario se reconoce efectivamente la trabajado. Y alguien puede decir, "Sí, profe, pero no es que gana 2.97". La diferencia, ¿verdad? Me imagino que es lo que, o sea, usted solo está contando lo que realmente se trabajó, porque no, todo se trabajó, ¿verdad? Y las Ya me 45 con- horas, ¿verdad? Pero ¿cuánto sería el 50% adicional? Por 50%. 3 dólares, ¿verdad? Lo que vamos a pagar adicionales aparte de la tarifa regular. ¿Y cuántas horas extras? Trabajaron Pero no, 9. Entonces, estas 9 horas me van a significar 27 dólares adicionales a la paga que ya él recibe. Y como fue por algo aleatorio, pues aquí serían las horas extra por la tarifa adicional. ¿Verdad? Esa tarifa adicional, ya sea el tiempo y medio o que la empresa, ¿verdad? A ver, puede ser que por la particularidad, ¿verdad? Tenga algún incentivo, ¿verdad? Que el empleado que se queda, porque ese es otro punto, ¿verdad? Que yo les digo, por eso yo aquí me enfoco en la parte de costos, porque si entramos a ver pormenores de la parte laboral, para eso los de contaduría pública ya un cuatrimestre entero de legislación laboral, ¿verdad? Y que inclusive un cuatrimestre se queda corto para lo que es, ¿verdad? Que al final lo que se enseña es la parte más que todo contable, ¿verdad? Y los aspectos básicos, ya ahí los pormenores, ¿verdad? Inclusive son de las especializaciones en derecho. Pero ven, y al final la empresa, al trabajador, se le reconoce al final le vamos a reconocer al final es una cuestión de clasificación, ¿verdad? ¿Cuánto va a inventario y cuánto va a costos indirectos? Bueno, a control de costos indirectos. ¿Verdad? Y como, profe, no se sabe, ¿cómo no van a saber que tienen que trabajar tiempo extra, no? A veces, a veces surgen cosas de imprevistos, ¿verdad? Que hace que las labores se demoren más de la cuenta. Pero bueno, al final
El pago es el mismo, lo que me cambia es la forma de clasificarlo. No sé si nos queda por ahí alguna duda. Oh, claro, profe. Ok, perfecto. Ven, ahí está explicado que la tarifa son $6 y trabajó 45 horas, entonces al inventario vamos a reconocer 270. Y hay una bonificación adicional, que son las 3 horas por las 9 horas extras trabajadas. Tratamiento 2, que en algunas ocasiones, ¿verdad? Ese tiempo extra tiene su origen en una necesidad del cliente, ¿verdad? De que un cliente nos hace un pedido y nosotros, sí, claro, está para el próximo miércoles, no, lo ocupo para el domingo. ¿Verdad? Yo le digo a la persona, ¿verdad? Digamos, yo le digo a la empresa que entonces no, que no que para el miércoles no me sirve, que lo ocupo para el domingo, que haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces esa persona y me va a tener, digamos, va a tener que utilizar tiempo extra para atender ese pedido, ¿verdad? Entonces vean la diferencia. Una cosa es por un imprevisto y otra es por un requerimiento del cliente que genera el tiempo extra, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto que la definición del costo de un activo era y todos esos otros costos para que el activo esté listo? Entonces, ¿cómo creen que vamos a contabilizar en este mismo escenario, ¿verdad? Este es el enfoque número 1. ¿Verdad? El registro tiempo extra. Específico. El número 2, ¿verdad? Este mismo escenario, pero lo que cambia es que el cliente llegó y me dijo, "Mae, lo ocupo para el domingo". Yo, si lo ocupo para el domingo y págueme. ¿Verdad? Entonces, si es algo necesario para cumplir con las solicitudes del cliente, ¿será costo indirecto ese tiempo extra o será un costo de la orden directamente atribuible? En este caso, como lo viene aquí en la filmina, lo vamos a cargar todo al inventario. ¿Por qué? Porque es una necesidad del trabajo. ¿Verdad?
¿verdad? Entonces, eso es ese es el pedido, ¿verdad? El monto que vamos a reconocer en inventario. ¿Verdad? Entonces, ven la diferencia. Al empleado le vamos a pagar lo mismo. Lo que cambia es el monto a reconocer en cuenta, en las cuentas de inventario. En uno no era previsible y en el tiempo extra, ¿verdad? No estaba previsto. Y en el otro sí era necesario para terminar para cumplir con el pedido, ¿verdad? En los plazos que quiere el cliente. ¿Verdad? Ese es como el clásico ejemplo para los que conocen la historia, ustedes saben que Maradona le pidió un Ferrari negro al, al representante. No, profe. Que dicen que cuando Maradona llegó a Nápoles, le dijo a su representante, le dice, mira, ma, quiero un Ferrari. "Ah, ok, está bien, ¿verdad? Y ya cuando se iba a ir a subir al avión, le dice, sí, y que sea negro, ¿verdad? Obviamente el representante Maradona quedó descolocado porque Ferrari era de una postura igual que Ford, ¿verdad? Ford decía que usted puede tener el carro que quiera siempre y cuando sea Ford y negro, y en Ferrari era, ¿no? La Ferrari roja, la F40 solo roja, ¿verdad? Y obviamente llega el representante, bueno, el abogado, y no con cualquier ingeniero, ¿no? Con el papá de los pollitos, ¿verdad? Con don Enzo y le dice, mire que Diego que quiere un Ferrari. Bueno, es que solo sacamos 40 por año, pero por ser Diego y vamos a ver cómo lo ayudamos, ahí le hacemos un campo, es que la demanda es mucha, hay mucha gente por delante. Y obviamente, ¿verdad? Y el señor de la misma forma, como se la montó Maradona, le dice a don Enzo que Maradona la quiere negra. Y obviamente el señor, ¿verdad? Blasfemó y todo, que eso era un adefesio, pero dice, y por ser Maradona, de la planta va a salir roja, que la pinten afuera de Ferrari, ¿verdad? Y le cobró ese costo de trasladarla hasta un taller en Milán entonces, era un costo para cumplir con el capricho del cliente. ¿Verdad? Entonces, ven, era un costo, obviamente, y se lo cobraron a Maradona, ¿verdad? Esa, digamos, para lo que en ese entonces era considerado una blasfemia, una Ferrari negra. Entonces son dos momentos diferentes. Uno es por algo imprevisto, ¿verdad? Y otra es por parte del trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en las empresas constructoras siempre en su precio, aparte de su margen de ganancia, indican un rubro que se llama imprevistos, ¿verdad? ¿Y qué son imprevistos? Que, por ejemplo, cuando se están ampliando las redes de acueducto, ¿verdad? Se instalan las tuberías y todo, y no es de que se ponen a trabajar de inmediato, se les hace una prueba de presión, ¿verdad? Entonces, hay veces que pasa que esas pruebas de presiones, y más cuando son en partes montañosas, como en San Vito, que el agua viene desde la montaña y entra a las tuberías con demasiada presión, ¿verdad? Y por más quebragradientes y todas las medidas de mitigación, ¿verdad? Puede ser que en algún momento las tuberías colapsan en la prueba, ¿verdad? En ciertos tramos. Y la prueba empezó como al mediodía y el maestro de horas a cargo terminó a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque fue en la prueba se encontró una fuga, se reparó, apareció otra fuga, se atendió y como a las 7 de la noche llegó el maestro de horas, se iba a ir a cenar y a descansar y lo llamaron, no, tercer fuga, ok, ir y repararla.
y todavía como a la medianoche, después de atender la última fuga, cuando ya se disponía a ir a dormir, le apareció una cuarta, ¿verdad? Entonces, ven, eso no estaba previsto. O sea, se hace la prueba de presión, pero se sabe que empezó una hora y no sabe cuánto se le va a alargar la prueba, ¿verdad? Porque no sabe cómo se va a comportar la tubería a la presión, ¿verdad? Entonces son las dos grandes diferencias. Entonces no sé si tenemos hasta aquí alguna duda. No, profe. Ninguna, profe. Perfecto. Hay un tercer tratamiento que sucede cuando es mala planificación de la empresa, ¿verdad? De que ¿verdad? Tengo la mamá de un amigo mío toda la vida y ella trabaja en planta y a veces uno la veía que a las 3 de la tarde, 3 4 de la tarde, ahí todavía con ojeras y todo salía corriendo. Es que me llamaron de que está muy buena la producción y que ocupa gente porque ahí van a pagar las extras, ¿verdad? De que había que hacer el turno de 12 horas y contaba de que a veces a las 2 de la mañana se acababa la producción, ¿verdad? Entonces, imagínense salir de una zona como de masa. ¿Saben dónde está de masa? Donde fabrican todo esto, los quesitos y tortillas y todo. En la Bruca, No, en la zona industrial de Pavas, en Paz. sí. ¿Verdad? Dijo un amigo mío que vivía detrás de la embajada, de la casa de Oscar Arias, 5 kilómetros oeste, en Lomas, lo más bonito de Pavas, ¿verdad? Molesta a él, ¿verdad? Entonces, y obviamente ahí es tachado, ¿verdad? De una zona un tanto conflictiva, ¿verdad? Ahí en Lomas de Pavas. Entonces, imagínese usted tirar para no pagar las extras, nada más decirle a sus empleados, no váyanse, que no los marquen tarjeta y afuera, ¿verdad? No los quiero acá. Entonces, sí, ¿qué pasó? Usted pagó ese tiempo extra, pero no produjo nada. Entonces, ¿dónde creen que deba contabilizarse eso? En una pérdida, ¿verdad? Porque no es un costo indirecto, ¿verdad? Entonces, y el empleado estuvo las 45 horas, pero ese tiempo extra que se le pagó, esa porción adicional, ¿verdad? No lo vamos a contabilizar como un costo indirecto, sino como una pérdida, ¿verdad? Entonces ese tiempo extra que es culpa de la administración se declara como una pérdida. Y el cuarto, ¿verdad? Que uno podría decir que es cuando usted tiene que corregir un error, ¿verdad? No, la legislación laboral dice que ese tiempo no se paga, ¿verdad? Que ese tiempo extra en el que usted, por decirlo así, popularmente metió la pata y tiene que arreglarlo porque mañana a primera hora viene el gerente y tiene que estar eso como un espejito, ¿no? No se le paga, es su responsabilidad, porque no lo hizo bien a la primera, ¿verdad? Entonces, si es el tiempo extra de que se ocupan arreglar un error, no hay que pagarle ningún costo al trabajador, ¿verdad? Y aquí nada más ya así muy breve para cerrar, está el tema del tiempo ocioso, ¿verdad? Que cuando las empresas se enfrentan a tiempo ocioso, hay que asegurarnos de si es tiempo ocioso por los descansos de ley, ¿verdad? O parte y que las empresas que tienen las pausas activas, ¿verdad? Y todo eso que es con aras de estimular la producción o la productividad, perdón. Y otra es que obedece
a negligencia, ¿verdad? O también revisar la curva de aprendizaje. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando llegan a ciertas tiendas o establecimientos de comida rápida y a veces ciertos colaboradores, ¿verdad? Los que cobran o los que entregan las órdenes andan con un broche, ¿verdad? De que dice, téngame paciencia porque estoy en capacitación, ¿verdad? O en algunas empresas, por ejemplo, los lanyards, ¿verdad? Donde anda uno colgando los gafetes, los de la empresa usa el color azul, pero para los nuevos usa amarillo, en alusión a los pollitos, ¿verdad? Entonces, en esos casos también es parte del aprendizaje, ¿verdad? De la famosa curva de aprendizaje, que al inicio el empleado va a ocupar mucho tiempo para producir poco volumen y conforme a la experiencia, ¿verdad? Cada vez va a poder producir un mayor volumen en un menor tiempo, ¿verdad? Obviamente esto a nivel teórico, ¿verdad? Hay trabajos que ya por más que se quiera optimizar, ¿verdad? Tienen una duración, ¿verdad? Mínima, ¿verdad? Ya hay un mínimo casi absoluto, ¿verdad? Que la opción de mejora tal vez es mínima, ¿verdad? Y por ejemplo, y si yo estoy usando un equipo, ¿verdad? Yo soy un operario en construcción y utilizo, qué sé yo, una perforadora horizontal, ¿verdad? Popularmente conocida como un topo. O sea, el equipo va a tener un grado de avance. Si yo lo acelero, y más bien lo puedo dañar, ¿verdad? Dependiendo del tipo de superficie con el que esté trabajando, ¿verdad? Que, por ejemplo, pasa mucho con las perforaciones, que tal vez la superficie es muy rocosa y alguna esquirla entra en la broca, la traba y quiebra la broca, ¿no? Entonces, no es de que siempre va a ser casi cero, ¿no? El tiempo de producción, ¿verdad? Pero sí, obviamente va a haber una mejoría conforme el colaborador adquiere experiencia, ¿verdad? Y vamos a ver este ejemplo que dice que una empresa les paga a los empleados 60 centavos la unidad y que según las especificaciones del gerente, una persona con una buena capacitación produce mínimo 75 unidades. Y me adjuntan el reporte de producción para cancelar el salario, ¿verdad? Y ahí me hablan del número de empleados, las unidades que produjo, lo que le toca, ¿verdad? Por lo que produjo. Y nótese con el empleado 234 y el 321, ¿verdad? Que aún no dice que por su nivel de producción hay que pagarle 39 y al otro 42. ¿Cuánto creen ustedes que les tengo que pagar a ellos? ¿39, 42 o 45 a ambos? ¿Y por qué? ¿Quién le paga 39 y quién le paga 45 y bajo qué razón? Se abren las apuestas. Profe, yo no le entendí. La empresa paga 60 centavos por unidad. Y el gerente dice que un empleado así, ralito, ¿verdad? Produce 75 unidades, ¿verdad? Entonces, si multiplican, ¿verdad? Dirían que
45. que lo menos que se podría ganar un empleado a la semana es 45 y nos mandan el reporte de producción y estas son las unidades producidas y esto es lo que le tocaría por esa producción a destajo. Entonces, para el primero y el último de la lista, ¿verdad? ¿Cuánto le... Profe, entonces el primero no tendría que ganar 45 porque hizo menos. Ajá. Pero hay una obligación de garantizar un salario mínimo. Porque se lo pongo así, ¿verdad? Y yo lo he visto en gráficas de producción, de que tal vez uno de los mejores empleados es brigadista y le tocó ir a la capacitación de bomberos, de manejo de extintores, y resulta que entonces el reporte de la semana salió malísimo, ¿verdad? Y de hecho a mí me tocó verlo en planta, que estaba en el tour de planta con el ingeniero y nos enseña ahí el reporte que generaba el sistema, y cuando sale la persona con una línea roja, y vuelve a hablar y dice, y a este chaval lo que le pasó, si es de los más gatos que hay aquí en la planta, ¿verdad? Y alguien algo preguntó, dicen, ¿qué fue que lo incapacitaron o qué? Dice, no, es que andaban con los bomberos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace usted? ¿Le paga lo que produjo o le reconoce el salario mínimo? El mínimo por El ley. mínimo. ¿Verdad? El mínimo, ¿verdad? Correcto. Porque además tras de eso él está cumpliendo con parte de las labores que usted como patrono le tiene asignado, ¿verdad? Entonces usted no lo va a castigar y no fue que no le dio la gana, fue que en su rol de brigadista, ¿verdad? Que es complementario a su trabajo en planta y tenía que cumplir con el protocolo de salud ocupacional de ir a la capacitación de los bomberos. ¿Verdad? O igual si es un empleado nuevo, ¿verdad? Entonces ya en la práctica, obviamente, acá para efectos del ejercicio, les vamos a pagar al primero y al último 45, ¿verdad? Y estos 9 de subsidio, ¿verdad? Por decirlo de cierta forma, igual, un costo indirecto, ¿verdad? Ese sueldo mínimo garantizado. Y como hemos visto ya, a inventario de trabajo en proceso, lo efectivamente producido o trabajado. Pero que al final terminamos pagando los 183. Es un tema de clasificación, ¿verdad? Ya obviamente en la práctica, ya la parte del área técnica de ingeniería va a valorar si es que el empleado no tiene la capacidad, ¿verdad? O las facultades de trabajar al ritmo de la empresa, ¿verdad? O ver por qué esa persona no le está llegando a la cuota, ¿verdad? Cuando ya tal vez es reiterativo, ¿verdad? Y si la persona ahí no se adapta a las necesidades de la empresa, ¿verdad? Y simplemente ya lamentablemente se le rescinde el contrato, ¿verdad? O se le buscan funciones, ¿verdad? O se trata de reasignar, ¿verdad? O lo que la empresa considere pertinente, ¿verdad? Ya para mandar para tomar un pequeño receso, ¿verdad? Creo que fue el año pasado, hace como 2 años, cuando estaba empezando el tema de la reforma laboral procesal, que entonces una empresa en una licitación nos cobró un costo ahí, nos estaba cobrando un costo dentro de la mano de obra. Decía, es que ustedes me obligan a mí, cuando no están conformes con la labor de un misceláneo, me obligan a despedirlo. Dice, yo tengo que incurrir en unos costos, en los costos, no sé qué, de acuerdo a la reforma tal y tal, ¿verdad? Entonces nosotros le decimos, no, el patrón es usted, ¿verdad? Yo soy un cliente, yo no le estoy diciendo que lo despida, yo nada más le estoy diciendo, no me vuelva a traer a Juanito Mora, ¿verdad? Porque le faltó el respeto a la muchacha, a la secretaria, o, ¿verdad? O por X o Y motivo,
pero pues, llévese a Juanito. Lo que ya usted haga en su fuero patronal, yo no tengo por qué incurrir con el costo de sus decisiones. Yo nada más le estoy diciendo, a mi oficina no lo vuelva a traer, ¿verdad? Entonces ahí entra el tema de ese costo, de los costos con los que tiene que acarrear la empresa. No sé si hasta aquí nos quedó alguna duda. No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, tomemos, chicos, 15 minutos y, ¿verdad? Y como les decía, así, por hacerlo light, ¿verdad? Porque cuando ya veamos costo por procesos, vamos a volver a tocar el tema de la mano de obra. Entonces, nada más así como para algo rápido, ¿verdad? Pues a las 8:30 que volvemos a conectar, hacemos este ejercicio número 1, que se parece al anterior, ¿verdad? Donde Está me bien, dice profe. la empresa paga 75 centavos y que el mínimo por semana que garantiza es de 200. Y aquí me dan el reporte. Entonces vamos a parar acá y volvemos a las 8:30. Sí, señor. Ok, ¿verdad? Entonces, dice que tenemos que la empresa entonces, esta es la producción, salario de destajo, salario mínimo. Entonces, la multiplicamos ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Podemos decir que en este caso, ¿verdad? Ya que lo estamos haciendo con Excel, yo le puedo poner una fórmula. Y con una fórmula lógica, ¿verdad? Para saber a quién le tengo que subsidiar. Yo llego y digo que si este monto es menor que este, me calcule la diferencia.
y si no tengo que subsidiar, no, no pago. ¿Verdad? Entonces, vean que tengo 1, 2, 3 a 4 personas que no cumplieron la cuota mínima, ¿verdad? Entonces les tengo que subsidiar. Entonces el salario mínimo va a ser 1,155 y 65 a nivel de subsidios, ¿verdad? Y el salario total ¿verdad? 1,220, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual que el último ejemplo que vimos en la filmina, es el salario mínimo es 200, entonces los empleados que están por debajo de los 200 hay que cubrirles la diferencia, ¿verdad? Mientras alcanzan el nivel de producción. Entonces, así es como se trabaja cuando se produce a destajo. Bueno, y lo que les quedé debiendo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué me preguntaba aquí el ejercicio? Calcule los sueldos brutos de cada empleado. ¿Verdad? Entonces aquí, este sería el salario bruto que yo le voy a reportar. Entonces, si lo vemos a nivel de asiento y tenemos el inventario, trabajo en proceso, control shift y salarios por pagar o nómina por pagar, ¿verdad? Los sueldos brutos entonces sería 1,220. ¿Cuánto vamos a reconocer al inventario? Según el cuadro. 1,155. Que es lo efectivamente producido. Y este igual el por subsidio al salario mínimo. Entonces, este es el manejo cuando se trabaja a destajo.